preocupación en las escuelas, en este caso del ámbito privado, porque a 4 días del comienzo de clases se conoce que ya se han disparado algunos protocolos de seguridad por la presencia o la posibilidad de la presencia del COVID-19. Gerardo Bernardi, titular del SADOP Córdoba, está en contacto con nosotros. Gerardo, un placer saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Igual, Julio, ¿cómo están ustedes? Bien. Gerardo, ustedes han monitoreado a través del SADOP qué ha pasado en las escuelas privadas en estos 4 primeros días de clases. Sí, efectivamente. Hemos hecho, bueno, un relevamiento rápido por la mayoría de las casi 700 escuelas privadas que hay en la provincia de Córdoba. Y bueno, en estos 4 días hemos determinado, hemos chequeado en realidad que hubo aproximadamente 20 establecimientos que han cerrado totalmente o parcialmente sus puertas. Cuando digo parcialmente, digo se han aislado las burbujas de, bueno, en el caso de que se haya detectado COVID positivo o en el caso de algún contacto estrecho. La verdad que, bueno, es un número que alarma, porque, bueno, recién llevamos 4 días y esto recién empieza. De todas maneras, el relevamiento no es definitivo y no tenemos, digamos, peinado todos los establecimientos educativos de la provincia, pero obviamente es un número que nos empieza a preocupar. Buenas noches, Ximena, los saludo. Le hago una consulta. Que se apliquen los protocolos, que se activen es positivo, de acuerdo a mi óptica. Lo que no es negativo es que a partir de la aplicación de los protocolos se hayan cerrado en su totalidad los colegios. Es decir, la aplicación del protocolo se va a dar por los casos que se vayan dando, casos positivos o casos o situaciones de contacto estrecho. Si se debieron cerrar las escuelas en distintas situaciones, evidentemente el protocolo no se aplicó, no se respetó. ¿Por qué la totalidad, el cierre, llegar a esa instancia? Bueno, obviamente es una respuesta que yo no te puedo dar en este sentido. Habría que, digamos, consultarlo a los equipos de dirección y de conducción de las escuelas. Lo que sí debo decirte es que nosotros estamos haciendo una suerte, digamos, de chequeo a través de una guía de relevamiento rápido que hemos suministrado a todos los delegados escolares, a todos los referentes, a todos los docentes que de alguna manera nos pueden ir reportando este tipo, bueno, respecto de cómo se vaya cumpliendo el protocolo. Así, digamos, en términos generales, al inicio del día lunes, se había respetado entre el 80 y el 90% el cumplimiento de los protocolos en lo que se refiere a la organización de los tiempos, de los espacios y de las burbujas. Pero ese número, digamos, se reduce un poquito, baja el 60%, es decir, a 6 escuelas de 10, en el caso del suministro de los elementos de protección personal para los compañeros docentes. Cuando digo elementos de protección me refiero a máscaras, barbijos y obviamente al alcohol en gel. Obviamente yo coincido con vos, los protocolos han sido para respetarse. Yo creo que esto va a tener muchas idas y vueltas, muchas marchas y contramarchas, pero en la medida que seamos respetuosos del cumplimiento y de la aplicación de los protocolos, obviamente vamos a sostener y a mantener durante el mayor tiempo posible las escuelas abiertas. Gerardo, le vuelvo a preguntar, a ver si nos podemos comprender un poquito. La aplicación de los protocolos, el tema de las burbujas, esencialmente, y yendo por allí, es efectivamente para que no estén todos los alumnos y evitar el cierre de las escuelas. Evidentemente se ha hecho todo mal porque se cerró el colegio. ¿Para qué están las burbujas? ¿Para qué está una semana sí, una semana no? Si el resultado final será el cierre. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si bien, por supuesto, cada institución tendrá sus fundamentos, pero evidentemente no se aplicaron los protocolos. ¿Para qué están las burbujas? ¿Para qué está la alternancia? Efectivamente. De todas maneras, hay que coincidamos en esto. No necesariamente el contagio se haya producido o se haya detectado como positivo en la propia escuela. Muchos alumnos, probablemente algún docente, haya traído, digamos, la infección o el virus desde su propio domicilio por un contacto externo, digamos, al de la escuela. Razón por la cual es difícil determinar cuál es el punto exacto del contacto, si en realidad el foco de contagio es la escuela o si en su defecto el contagio viene definido desde fuera de la escuela. Eso la verdad que
es imposible de determinar. Gerardo, lo último, estas personas, tanto docentes como alumnos que han sido aislados en estos 20 establecimientos, imagino que además del aislamiento serán testeados para ver si efectivamente ha habido contagio. Efectivamente, eso también lo dice el protocolo, hay que resguardar al infectado, al contagiado, en un aula, digamos, acondicionada a tal efecto. Se deben proveer todos elementos, digamos, de protección, mascarilla, barbijos especiales, hasta un atuendo especial, y debe darse parte a toda la red sanitaria local para que, bueno, vengan a buscarlo y se le haga, digamos, el chequeo y el estudio correspondiente. Para definir eso, además también, ¿qué elementos le expresan los protocolos? Hay que definir la trazabilidad de cada uno de los infectados, porque hay que considerar, además de la burbuja, los contactos que hayan podido tener, por ejemplo, en el transporte escolar, o, bueno, algún otro contacto que ellos hayan tenido, de manera tal que la red se empieza a abrir cuando salta la alarma de algún caso positivo. Gerardo, al margen del origen de este primer contagio, ¿no?, del caso cero, evidentemente, y considerando el cierre de distintos institutos privados, se han generado brotes, porque se aísla la burbuja ante un caso positivo o ante la presencia de contactos estrechos. Pero si se evidenciaron cierres, evidentemente estamos hablando de brotes en estos establecimientos privados. Eso no lo sabemos en realidad. Lo que sí sabemos del cierre, no en realidad si hubo más de un contagio que, digamos, amerite calificarlo como brote. Eso en verdad no sé responderte porque no tenemos datos precisos respecto de eso. Claro, lo que no comprendo es por qué el cierre de las escuelas. Han sido más de un contagio y evidentemente ha sido un brote para llegar a esa determinación, ¿no? Bien, Gerardo Bernardi, vamos a seguir atentamente esta situación. Reiteramos, esto está pasando en las escuelas privadas, ¿no? Habrá que ver cuál es el comportamiento y la reacción de la aplicación o no de protocolos en las escuelas públicas. Bernardi, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta la próxima. La palabra del titular del SADOP, el gremio docentes particulares de la provincia de Córdoba. ¿Un cafecito? Bueno, cómo no, Sí. vamos.